preciosa mañana, qué precioso tiempo. Estamos muy contentos por esa esperanza firme. Tuvimos hoy en la mañana un tiempo maravilloso con nuestros hermanos de Fundamentos de la Fe. Y wow, y mi corazón explota de alegría. Qué tiempos de vida. Los testimonios, escuchar a cada uno lo que Dios está haciendo, de verdad es maravilloso. ¿Cómo están ustedes, familia? En la roca. Amén, estamos en la roca. Amén, esa roca es firme, esa roca es estable. ¿Cuál es esa roca? A ver, es más que un cántico esto lo que estamos declarando. Es más que una canción simplemente aprendida y una melodía bonita. La roca es la palabra de Dios. Yo les digo algo, si usted basa su vida en lo que Dios habla en su palabra, su vida va a ser estable. Vienen tormentas, vienen aflicciones. 2020, hoy día hablábamos justamente con la clase. 2020, ¿qué año, no? Año de presiones, año de tormentas, año que nadie esperaba lo que se vino. Sin embargo, los testimonios son tremendos. Personas que han puesto su confianza en esta roca, que es Cristo el Señor, dicen, ha sido el mejor año de mi vida. El mejor año. El mejor año. Y nos identificamos todos, sí, el mejor año, porque hemos visto a la roca en acción, la roca firme. Y déjame decirte hoy, si tú no has experimentado aún esa vida y esa firmeza, esa estabilidad, Cristo Jesús es esa roca y su palabra. No bases tu vida en lo que dice el periódico, no bases tu vida en lo que dicen las redes sociales, basa tu vida en lo que dice su palabra. Y verás tu vida cómo se estabiliza, cómo todo se pone firme. Y aunque alrededor hayan situaciones, circunstancias, donde sea que estén esas circunstancias, el Señor te dice, tú vas a vencer. Y como cantamos en el cántico, porque para mí son más que canciones, para mí son realmente himnos de vida, himnos de abundancia de vida. Decíamos, prepárate a ver la victoria, porque la batalla es del Señor. Prepárate a ver la victoria. Hay circunstancias, hay situaciones, prepárate a ver la victoria, porque la batalla es del Señor. Feliz cumpleaños a Juan Pablo, qué tremendo regalo que Dios nos ha dado. De verdad, qué bendición. Gloria a Jesús. Felicidades. Amén. Y el Señor te da más y te lleva a esa roca. Amén. A esa roca de estabilidad. Y tu vida no va a sufrir. ¿Sí? Vendrán amenazas, pero tu vida seguirá estable y firme en la roca inconmovible, que es Cristo Jesús. Gracias, Juan Pablo, por bendecirnos. De verdad. Y nosotros tenemos que celebrar. Tenemos que celebrar al Señor. Y a mí me gusta cuando se celebran los cumpleaños, pero a mí me gusta más cuando la misma persona que es celebrada celebra su cumpleaños. Eso es más precioso para mí. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces en este mundo en el que vivimos con esta mentira que se nos ha metido. O sea, los años. ¿Para qué vas a decir tus años? ¿Para qué no deja entender que tienes tal o cual edad? Es una mentira que sabe que el enemigo quiere que creamos para que nos avergoncemos de lo que Él nos da, de la vida que Él nos da. No se avergüence de celebrar su cumpleaños y diga, gracias Señor. No espera que otros lo celebren, usted celébrese. Celebre la vida, celebre la victoria de Jesús, celebre las gracias del Señor. Esta semana es mi cumpleaños. El día miércoles cumplo años yo. Y yo soy el primerito, Señor, gracias porque tú me das a mí años de vida, años de paz, años de gozo. Amén. Así que no se avergüence, no se avergüence. 34 años, gloria a Dios Padre, porque 34 años he visto tu gracia, tu misericordia. Muchos se avergonzarán de decirle edad y eso. No, porque es Señor, es tu vida. Eres tú, Señor, eres tú el que haces, eres tú el que nos corona de favores. Dice, yo corono el año con los favores, dice el Señor. Él corona nuestros años. Y cuando tenemos esta vida basada en su palabra, de verdad nuestras vidas son poderosas. Amén. El mensaje de hoy es un mensaje que yo he esperado por mucho tiempo darlo y compartirlo. Realmente lo he compartido en grupos pequeños, he hablado y conversado, pero hoy, no sé, mi corazón arde por compartir esta verdad que es poderosa y transformadora. Para mí esto es más que un mensaje. Yo le voy a dar claves, pasos prácticos para vencer. Pasos prácticos para vivir la vida de victoria. La pregunta de muchos es, pastor,
Yo sé que Jesús vino a la tierra, yo sé que Jesús vino a darnos el plan de redención y he escuchado que esto es una vida de poder para mí, pero pastor, ¿cómo empiezo a vivir esta vida poderosa? ¿Cómo? Yo no veo ese poder en mi vida. Yo veo derrota, yo veo tristeza, tantas cosas. ¿Cómo hago para que todo esto sea práctico? ¿Cómo hago para pasar de la realidad del hecho a la práctica del poder? ¿Cómo hago? Y yo quiero compartir con ustedes este mensaje en respuesta a ese sentir que muchos podemos tener. Se canta bonito y se dicen tantas cosas bonitas, pero ¿cómo paso a vivir lo práctico? Por eso yo le he llamado a este mensaje el poder de la identificación. El poder de la identificación. Y vamos a ir al libro de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. El libro de Romanos, una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Esto es tremendo, es poderosísimo. Y vamos a ver que el plan de Dios, el deseo de Dios es que nosotros vivamos en vida práctica de poder, de victoria. El apóstol Pablo aquí nos va a dar 4 pasos. Anote, 4 pasos. 4 pasos importantes, ordenados. Son 4 pasos ordenados. Son 4 pasos indispensables. No te puedes saltar uno y creer que puedes hacer el otro. Todos los pasos tú tienes que estarlos viviendo. Y si tú mejor dicho, 3, porque el cuarto vamos a ver que es un efecto. 3, tú te preocupas de 3 y el cuarto es un resultado. Y vamos a ver que eso es lo que el Señor quiere que nosotros nos apropiemos hoy en la vida práctica para vivir en ese poder. Romanos 6, 1. Vamos a leer varios versículos de Romanos 6. Pero yo quiero ahorita leer los 2 primeros versículos. Pónganle atención, dice la palabra. Vamos a ir leyendo, si se le hace fácil leer en la pantalla, por la versión que yo leo. Yo sé que muchos no tienen esta versión, la Biblia de las Américas. Yo la difundo bastante porque es una versión actual y sobre todo en un lenguaje, es literal, como la Reina Valera es una Biblia literal. Ambas, Reina Valera y las Américas, me encantan. Pero las Américas a veces las palabras que han caído en desuso en nuestro español las cambia y las hace más relevantes para entenderlas nosotros hoy. Amén. Entonces, si se le hace mejor leer en la pantalla, gloria a Dios. ¿Qué diremos entonces? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué pasa con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo predica este evangelio de gracia, predica este evangelio de salvación por regalo de Dios. Gracias, Señor, por tu regalo. Gracias, Señor, porque yo no hice nada. Yo no pude cumplir el examen de vivir una vida perfecta para ti, pero tú, Jesucristo, cumpliste perfectamente, sacaste 100 sobre 100 en el examen y ahora me has dado ese regalo a mí. Entonces llega la tendencia. Entonces, si todo lo que tenemos es por gracia, es un regalo, ¿qué? ¿Vamos a vivir una vida de pecado? Porque es por gracia, no es por méritos. Entonces el apóstol Pablo lo están cuestionando por eso y por eso aquí él empieza diciendo, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¿Será el deseo de Dios que nosotros sigamos siendo derrotados y gobernados por el pecado para que la gracia abunde? Y el versículo 2 es la respuesta del apóstol Pablo. Es una exclamación, pero al mismo tiempo es una indignación del apóstol Pablo de que lleguemos a creer que la gracia en realidad simplemente nos hace licenciosos para el pecado. Vivan como quieran, porque ya al fin y al cabo Cristo Jesús pagó el precio. Entonces, ¿será que tenemos que seguir pecando para que la gracia abunde? ¿Será que yo me tengo que conformar con vivir una vida terrenal, una vida derrotada para que entonces la gracia del Señor abunde? Versículo 2, de ningún modo. De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Morimos al pecado. Esa es la clave, ese es el fundamento para experimentar la victoria sobre el pecado y disfrutar la vida de Dios. Si tú no partes de ese hecho, de esta realidad, morimos al pecado, no va a haber victoria. Tú tienes que verlo, tú tienes que creerlo, tienes que conocerlo, tienes que empaparte de esa realidad y verte que cuando Cristo te salvó, te mató. La salvación es esta, que Cristo nos mató. Hemos muerto ¿a qué? Al pecado. Y ese es el ejercicio que el apóstol Pablo quiere que la iglesia del Señor comprenda y entienda. Dios nos llamó a vivir la vida de victoria. Es imposible sin reconocer, hemos muerto al pecado. Y tú tienes que verlo, tú tienes que declararlo, tienes que confesarlo. Nunca vas a disfrutar lo nuevo si tú no te apropias de esa realidad y si tú no la crees. Ojo,
No dice, no es futuro, tampoco dice estamos muriendo o vamos a morir. ¿Qué dice? Hemos muerto. ¿Cómo tienes que verte tú? Muerto al pecado. Dile al que está al lado, estás muerto al pecado. ¿Te ves muerto? Y es en serio, si tú no te ves muerto al pecado, si tú no te ves que cuando Cristo fue clavado, tú fuiste clavado con Él, no va a haber victoria. Allí está la clave. Hemos muerto al pecado. Yo quiero presentarte 4 pasos. Vamos a saltarnos un momento los versículos del 3 al 5 y vamos a ir al versículo 6, ¿ok? Versículo 6. Luego vamos a regresar a estos versículos 3 al 5. Y la primera clave que yo quiero que tú tengas presente y la cual tenemos que trabajar, iglesia del Señor, es esta: saber. Tengo que saber. Saber que mi viejo hombre murió. Si eres mujer, saber que mi vieja mujer murió. Tienes que saber. ¿Qué es saber? Es conocerlo, es indagarlo, es investigarlo, es apropiarse en el corazón y decirle al Señor: Señor, clamo a ti, revélame. Revélame con B pequeña, no revélame con B grande. Revélame con B grande es hazme un rebelde. Revélame con B pequeña es muéstrame esto de aquí en mi corazón. Muchos cristianos saben esto intelectualmente. Muchos cristianos saben esto de memoria. Y saben, sí, morimos con Cristo, pero no viven el poder. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Aquí te lo voy a decir por qué. Porque no es una revelación. Y este saber del cual el apóstol Pablo habla, saber, tiene que ser una revelación en el corazón. Primer paso para vivir la vida de victoria, tú tienes que saberlo. ¿Sabes qué? Yo sé que muchos se van a identificar aquí conmigo, sé que muchos también no, les va a sonar nuevo lo que les voy a decir. Pero por la gracia del Señor, cada vez estoy experimentando más victoria. Pero ¿sabes por qué? Porque me he tomado el tiempo de escuchar y escuchar y escuchar. Si hay una persona que no se cansa de escuchar la obra terminada, soy yo. ¿Sabes qué estoy haciendo? Pongo los audios, Mucha gente piensa que los pastores son hombres especiales y por eso están allí de repente en la plataforma hablándoles a todos los demás. No. Hay disciplinas. Hay pasos que seguir. ¿Y sabes qué hago yo? Cada momento que tengo, me levanto, me despierto, estoy permaneciendo, sabiendo, conociendo. ¿Sabes qué? Para esto para mí no es una doctrina del pasado. Para mí, esta es la concentración de cada día. Muchos cristianos no están viviendo su vida de poder práctica hoy, aquí y ahora, porque no se están tomando el tiempo para permanecer y conocer la obra terminada de Jesús. Yo tengo que hacer una disciplina y escuchar. Y voy en el camino y ahí está el audio. Y estoy en la casa, ahí está el audio. Tengo un parlantito Bluetooth, lo pongo allí. Cuando estoy en la ducha, por ejemplo, la ducha hace bulla. Y si yo pongo el celular no se escucha. Entonces pongo el parlante y a todo volumen en el baño está ese saber lo que Cristo hizo. Saber lo que Cristo hizo. Y le clamo al Señor y escucho un audio una y otra vez. ¿Sabes por qué? Porque una vez no es suficiente. Yo tengo que permanecer. Y gracias, Señor. Ahora, Señor, eso que estoy escuchando, revélame, porque yo quiero saber, porque dice la palabra, versículo 6, lee conmigo, sabiendo. ¿Sabes por qué tienes una vida derrotada? Porque no te has preocupado en saber. ¿Sabes por qué muchas veces el pecado se sigue apropiando de nuestras vidas y nos sigue gobernando? ¿Sabes por qué? Porque no estás sabiendo. ¿Sabes qué? El evangelio no es para el inicio, hago una oración de fe y ya me convertí, ya Señor soy salvo. No, el evangelio es para que te lo prediques todos los días. Y tú necesitas permanecer. ¿Te ves seco? ¿Estás seco espiritualmente? ¿Te ves sin deseo de alabar y de adorar? Preocúpate por el primer paso, saber. Vas a un mensaje y te duermes, ¿sabes por qué? Porque no hay ese hambre por saber.
Tiene que haber ese hambre en nuestro corazón. Y ese hambre tú no lo produces. ¿Quién lo produce? El Señor. Padre, pon en mí hambre por saber. Más de lo que quiero ir al Facebook, más de lo que quiero ir al Instagram, más de lo que quiero leer el periódico y las redes sociales. Pon en mi corazón un deseo por saber lo que tú hiciste por mí. Ese es el primer paso clave. Yo estoy siendo muy práctico. Y si tú no lo anotas, si tú no te pones a trabajar en eso, no vas a experimentar la vida de poder, porque el primer paso dice, sabiendo esto, ¿qué cosa? Que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. ¿Qué pasó en la cruz? Mi viejo hombre fue crucificado. Es un hecho. Es una realidad. Fue crucificado con él. ¿Para qué? ¿Sabes para qué? Y te voy a explicar. Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Te explico esto, voy a tratar de ser gráfico, me hubiera gustado tener un gráfico. Yo tengo en las hojas, en el altar familiar, no se vaya sin el altar familiar al final, ahí está el grafiquito para que usted lo vea bien. Voy a tratar de explicarlo de esta manera. El pecado, hay tres entidades: el pecado, el viejo hombre y el cuerpo de pecado. ¿El pecado qué es? Es la influencia que nos quiere llevar. Es la influencia, puede ser del sistema, es la influencia que puede venir desde adentro, es la influencia del enemigo de Satanás. El pecado, el viejo hombre, es esa naturaleza vieja que teníamos antes de llegar a Cristo. Y está el cuerpo de pecado. ¿Qué es el cuerpo de pecado? Es esta carne cuando se entrega al pecado. Esta carne, este cuerpo en el que vivimos. Cuando digo carne no me refiero solamente a lo material, pero me refiero al alma. Los impulsos que pueden gobernar en el alma que son contrarios a Dios. Aunque amamos a Cristo y somos salvos, muchas veces hay impulsos que van contrarios a la voluntad de Dios. Entonces, el pecado, la influencia. Está el viejo hombre, la vieja naturaleza. Y está el cuerpo de pecado. El pecado es una influencia al viejo hombre, y el viejo hombre entonces tiene efectos sobre el cuerpo de pecado. ¿Se entiende el ciclo? Viene así. El pecado, la influencia, tiene poder sobre el viejo hombre, y el viejo hombre entonces gobierna al cuerpo de pecado. ¿Qué tenemos que hacer para vivir en la victoria? ¿Qué tenemos que hacer para vivir en lo nuevo que Dios hizo por medio de Cristo Jesús? ¿Qué tenemos que hacer? No tenemos que hacer más que creer y saber que algo sucedió. ¿Qué cosa sucedió, pastor? El pecado que influenciaba al hombre viejo ya no puede. ¿Sabes por qué? Porque el viejo hombre fue clavado en la cruz. Cuando vemos al viejo hombre crucificado, ya no hay influencia del pecado sobre el cuerpo de pecado. ¿Lo viste? El pecado no tiene poder cuando yo recuerdo, cuando yo sé, cuando yo trabajo en saber que mi viejo hombre quedó crucificado en la cruz. Entonces el cuerpo de pecado es destruido. El ciclo se corta. El proceso se corta cuando recordamos y sabemos y conocemos y meditamos que el viejo hombre quedó crucificado. ¿Cuál es la clave entonces, pastor? Sencillo. Simple y llanamente, preocúpate por entender que ya tú fuiste crucificado con él. Conócelo, medítalo, detente, pon los audios, toma notas. ¿Por qué tienes tiempo para permanecer en los problemas? ¿Tienes tiempo para estar discutiendo? ¿Tienes tiempo para estar viendo las redes sociales? Separa una buena cantidad de tiempo para saber. Separa una buena cantidad de tiempo para que tu vida sea poderosa y victoriosa, porque eso es lo que Dios preparó para nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Y el cuerpo de pecado pierde poder por causa de que el viejo hombre quedó ya crucificado. Segundo paso. Bueno, mira lo que dice el verso 7. Mira lo que dice el verso 7. Porque el que ha muerto, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con el que murió? Ya fue libertado ¿de qué? Del pecado.
El pecado ya no tiene poder. ¿Por qué razón? Porque el viejo hombre fue crucificado. Tu cuerpo de pecado es reducido a la impotencia. Queda sin efecto. Cuando tú te ves, cuando tú sabes, saber. ¿Qué cosa? Cuando tú meditas, cuando tú te detienes, que mi viejo hombre quedó allí, mi vieja mujer quedó crucificada con Cristo. ¿Sabe cuál es el problema? Muchos saben esto mentalmente, pero cuando ven a la cruz, solamente ven 3 cruces. En la cruz murió Jesús y los 2 ladrones. Y no alcanzan a ver 4 cruces. Cuando Cristo murió, también yo morí allí. Y tú sabes, y tú permaneces, y tú meditas, y tú te detienes. Padre, allí estoy crucificado. Mi viejo hombre allí quedó crucificado. Y el cuerpo del pecado queda sin efecto. Es reducido a la impotencia. Ya no tiene poder. Versículo 8, mira lo que dice. Si hemos muerto con Cristo, porque Cristo no se quedó en la tumba. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo, verso 9, sabiendo, ¿ve? Nuevamente te lo repite, sabiendo. Tienes que saberlo, detente, conócelo, medita, coge los mensajes, llévalos. Escucha a hombres de la obra terminada y detente. No corras al entretenimiento. Detente si quieres vivir una vida de victoria. Muchas personas son salvas, van a ir al cielo, pero con una vida de derrota aquí en la tierra. Y Dios no quiere que vivamos derrotados. Dios nos quiere vencedores. Sabiendo, primer paso. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. Dime tú, ¿Cristo volverá a morir? Ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive para Dios. Vive para Dios. Así es nuestra vida. Vivimos para Dios al recordar, yo morí con Cristo. Porque si morí con Cristo, Cristo no se quedó en la tumba, Él resucitó. Segundo paso, anótalo por favor, son 4 pasos. Segundo paso para vivir una vida de victoria, considerarme muerto al pecado. Considerarme muerto al pecado. ¿Cuál es la diferencia, pastor? No veo la diferencia entre el 1 y el primero. Vamos a leer el versículo 11, Romanos 6:11. Así también ustedes, ¿qué dice? Considérense o consideraos en el español de España. Consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Considerar. ¿Qué es considerar? Es la palabra griega logizomai. Logizomai. ¿Cuál es esa palabra? ¿Qué significa esa palabra logizomai? Logizomai es la palabra griega para considerarnos. Es la misma palabra para logaritmo. ¿Sabía usted qué es un logaritmo? Es una función matemática. Logizomai también es el término en inglés para llevar registro, log o logging. Logizomai. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra del Señor? Esta palabra es una palabra contable, es una palabra de contabilidad, que tú tienes que hacer registro, hacer inventario, estimar, atribuir, contar, hacer cuentas. ¿Hacer cuentas de qué, pastor? Hacer las cuentas, estimar, ver tu inventario de que ya moriste con Cristo. Primero lo sé, lo conozco, crezco en la revelación. Espíritu Santo, revélame. Yo morí con Cristo, en esa cruz quedé yo clavado. Ahora, Señor, voy a hacer el ejercicio contable de verme, de registrar. Diego, muerto al pecado. ¿Y cómo lo hacemos de forma práctica? De esta manera. Escúchame. Tú lo haces al orar. Cuando te presentas en oración, Padre, vengo en este día a agradecerte por este nuevo día que tú me das. Gracias porque estoy muerto con Cristo. ¿Qué estoy haciendo? Al orar, estoy haciendo el ejercicio, estoy haciendo el inventario, estoy haciendo el registro de que yo estoy muerto con Cristo. Al orar, al meditar, gracias Padre. Pablito nos leía Salmo 18. Gracias Padre porque hoy yo tengo acceso a esa roca inconmovible. Porque estoy muerto en Cristo. Y porque estoy muerto se me dio a la roca.
y la roca es el fundamento de mi nueva vida. Todo lo que tú vas a hacer tiene que llevar ese ejercicio, considerarte. ¿Qué más? Como también al ir por el camino. Voy caminando, estoy en la calle y la gente está caminando. Y tú, gracias Señor, porque estoy muerto al pecado. Gracias Señor, porque con Cristo morí. Gracias Señor. Espiritualmente veo hacia el Calvario y veo que allí en el Calvario, ahí estoy crucificado juntamente con Cristo. Gracias Señor, morí con Él. Y si morí con Cristo, también hago el ejercicio de recordar que con Él resucité a una vida nueva. Gracias Señor, estoy muerto y resucité con Cristo a una vida de gloria. Gracias. ¿Qué estás haciendo? Considerar. Estás haciendo el ejercicio, estás haciendo el inventario, estás haciendo la contabilidad. En contabilidad todo hay que escribir, todo ingreso, todo egreso, hasta el centavo se escribe. Bueno, en este ejercicio contable del considerarse, tú tienes que escribirlo, tú tienes que hablarlo, tú tienes que declararlo. Al ir por el camino, al acostarme, Señor, me voy a acostar. Gracias por mi nueva vida en Cristo. Gracias por lo que soy en Jesús. Gracias porque no soy más esclavo del pecado, porque mi viejo hombre quedó clavado en la cruz. Gracias Señor, gracias. ¿Qué estás haciendo? El segundo paso, considerar el ejercicio. ¿Se está dando cuenta? ¿Se está entendiendo lo que estamos explicando? Que algunos veo una nebulosa. ¿Sí están acá? Ok, gloria a Dios. Considerarse el ejercicio. ¿Cómo también, pastor? Cuando cantamos, para mí ese es un ejercicio maravilloso. Canta lo que ya pasó. Eso es lo que cantamos aquí en el Centro Familiar Cristiano. No cantamos pidiendo lo que ya nos ha sido dado, cantamos lo que ya pasó. Cada tiempo de oración, ¿qué es? Es un ejercicio de considerarse muerto al pecado. Pero no esperes a que sea el domingo, en todo tiempo y momento. Dile al Señor, si tú no tienes canción en tus labios, Señor, pon una canción en mis labios para considerar lo que ya pasó. Primer paso, saber. Segundo paso, considerar. Considerarte como muerto al pecado. Con Cristo morimos. Es lo que dice la palabra del Señor. Dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Tercer paso. Tercer paso es, vamos a presentarnos. Presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos. Presentarnos. Primero, saber. Segundo, considerarte, hacer el ejercicio de repetirlo, hacer el ejercicio de permanecer, hacer el ejercicio de anotarlo, de meditarlo. Y el tercer paso es presentarnos a Dios. Este paso me encanta. ¿Por qué? Vamos a leerlo, versículo 12, Romanos 6:12. Por tanto, dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Si el pecado no debe reinar, ¿por qué razón? Verso 13, aquí viene, ni presentéis, no presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Este es el punto, y muchos fallan en este. Saben, se consideran, pero se están olvidando de hacer este paso práctico de presentarse. Y yo le voy a explicar con palabras bien claras qué significa presentarse. Dice, no presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. O sea, no se presenten al pecado, preséntense a Dios. ¿Cómo es esto, pastor? Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Verso 15, continúa diciendo, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Cuidado con pensar eso, dice Pablo. Cuidado, no. O no sabéis, nuevamente nos repite, no sabéis que cuando ustedes se presentan a alguno como esclavos para obedecerle, cuando ustedes se presentan a alguien como esclavos para obedecerle, ustedes son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. ¿Sabe? Pablo está diciendo esto. ¿Sabe por qué muchos están siendo esclavos del pecado? Porque se presentan al pecado y no se presentan ante Dios. Presentar. Yo quiero entender qué significa ese presentar. Porque ahí dice, cuando ustedes se presentan a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de ese a quien se presentan.
Hay un significado aquí en esta palabra presentar que probablemente no lo estamos viendo. ¿Qué implica presentar? Continuemos leyendo. ¿No sabéis que cuando se presentan algunos como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? En otras palabras, depende a quién te presentas. Depende a quién te presentas. ¿Te presentas al pecado? Vas a ser esclavo del pecado. Pero te presentas a Dios y te presentas a la justicia, vas a ser esclavo de la justicia, siervo de la justicia. Verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, nos está hablando nosotros, los del Centro Familiar Cristiano. Gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, ustedes se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuimos, pongan la atención, subraya esa palabra, entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Pablo, estás hablando en un lenguaje que tenemos que entenderlo mejor. Pablo dice, verso 19, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la manera que presentasteis, nuevamente, vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. ¿Qué es presentar, Pastor Diego? Presentar es la palabra griega paristemi. ¿Qué significa eso, pastor? Colocarse. Paristemi viene de la raíz para. ¿Todos saben lo que significa para? De ahí viene la palabra paralelo. ¿Qué es paralelo? Dos líneas son paralelas cuando están todos, siempre están ubicadas a la misma distancia. Esto no es paralelo. Esto sí es paralelo, ¿verdad? Poco de geometría. Son dos líneas paralelas. Para significa estar junto a, estar al lado de. De allí viene paristemi. ¿Qué significa paristemi? Colocarse, ubicarse al lado, cerca, delante de alguien. También significa recomendarse, comparecer, ponerse a disposición de alguien, ponerse al servicio de alguien, estar a mano de alguien, presentarse. ¿De dónde viene esta palabra paristemi? ¿O cuál es el contexto bíblico de esta palabra paristemi? Cuando el sacerdote venía a ofrecer un sacrificio al Señor, él traía esa ofrenda y la presentaba delante de Dios. Cuando Dios recibía esa ofrenda presentada, Dios podía disponer de esa ofrenda. ¿Qué es paristemi entonces? Paristemi es el acto de entregar, el acto de ponerse a disposición, el acto de ubicarse delante de alguien. En este caso, presentarnos a Dios significa, Señor, aquí me presento. Todo yo soy la ofrenda para ti. En otras palabras, paristemi implica un acto de adoración, sacrificio. Cuando el sacerdote presentaba, tenía que ser un animal perfecto el que traía, y el animal representaba la ofrenda, el sacrificio. Bueno, déjame decirte, Romanos 12 dice, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que ahora ustedes se presenten a Dios como el sacrificio vivo. ¿Sabías tú que ahora tú eres el sacrificio a Dios? Y no es un sacrificio de muerte, no es decir que Dios te va a matar. Bueno, sí, muere nuestra carne. Pero escúchame, eres un sacrificio que vive para Dios. ¿Qué significa entonces presentarse? El tercer paso y último del que nosotros tenemos que ocuparnos, porque el cuarto vamos a ver que es un efecto. ¿Qué significa este tercer paso, pastor? Significa que todos los días, en cualquiera sea la situación, responsabilidad, actividad que tú vas a hacer, antes de hacerlo, tú le dices al Señor, Señor, aquí me presento. Yo soy la ofrenda para que tú hagas conforme tu voluntad y conforme tu propósito. No se trata de mí, se trata de ti. Yo soy la ofrenda, tú te glorificas. ¿Y qué hace Dios? Por ejemplo, si tú te presentas antes de ir a enseñarle a tus hijos la palabra, Padre, me presento. Yo no tengo la capacidad, yo no tengo el poder para cambiar a mis hijos, pero Señor, yo me presento delante de ti
como la ofrenda. Ahora, Señor, úsame como tú quieres para tu gloria. Señor, estas manos, esta mente, este corazón, estos pies, los traigo a ti. Ya no los presento al pecado, ahora te los presento a ti como instrumentos de justicia. Y adivina qué hace Dios. Tú te estás disponiendo. ¿Qué hace Dios? Dios te usa para hacer lo que Él sí puede hacer. Eso es presentarse. ¿Entendiste el presentar? Presentar es decir, Señor, aquí estoy. Tú eres el que va a hacer la obra, yo me dispongo, yo soy la ofrenda. Haz lo que tú tienes que hacer a través de mí. Yo no subo a este lugar, desde que aprendí este principio, yo no subo a este lugar sin antes presentarme al Señor. Y yo estoy a veces atrás en la oficina o a veces acá adelante. Señor, aquí estoy, me presento. No se trata de la ofrenda, se trata de ti. Si yo me dispongo, tú haces lo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios dice, este me está dando la autoridad para usarlo. Y Él hace. Preséntate. Vas a emprender un negocio. Antes de emprender el negocio, detente y preséntate a Dios. Señor, aquí estoy. Me presento como vivo entre los muertos. Me presento como resucitado. Presento mis manos, presento mis pies, todo como instrumento de justicia. Glorifícate en este negocio. Haz lo que tú quieres hacer a través de esta situación. ¿Te das cuenta? ¿Cuán diferente es? Inconsciente. Cuando tú no haces esto, ahora tú dices, pastor, ¿y qué pasa si no lo hago? Cuando tú no lo haces, tú te estás rindiendo al poder del pecado. Porque el pecado es lo natural. Y entonces somos esclavos de nuestros propios intentos, nuestros propios esfuerzos. Y entonces no vivimos la vida victoriosa que Dios quiere que vivamos. Vamos a recapitular. Saber. Tienes que conocer, tienes que empaparte, tienes que venir, tienes que tomar notas. Yo quiero animarte. Probablemente si eres nuevo, tú no eres de los que tomas notas. Tienes que aprender a tomar notas. Toma notas, conoce, ponte los audios, escucha, llena tu casa de mensajes, permanece. Quiero saber, quiero conocer. Revélame, Padre, revélame. Saber. Señor, hasta que sea una revelación en mi espíritu. Segundo paso, considerarte. Tienes que hacer el ejercicio. Estoy muerto. Canto, estoy muerto. Voy en la calle. Gracias, Señor, morí con Cristo. Ahora vivo con Él. Señor, estoy planchando, estoy trabajando. Lo que sea que estés haciendo. Si tiene tu mente, no está ocupada haciendo alguna función mental, ponla. Señor, morí con Cristo. Morí con Cristo. Estás lavando ropa, Señor, gracias, porque con Cristo morí. Gracias, Señor. Ese es el ejercicio del considerarse. Segundo paso. Y el tercer paso, ¿cuál es? Antes de hacer cualquier cosa, te levantas a un nuevo día. Padre, este nuevo día me espera. Me presento aquí como vivo entre los muertos y todos mis miembros los traigo a ti como instrumentos de justicia. Ya no me presento al pecado, me presento ante ti para que me uses como instrumento para tu gloria. Saber, considerarse y presentarnos ante el Señor. ¿Cuál crees que es el efecto, que es el cuarto paso, cuando tú te ocupas de los tres primeros? ¿Sabes cuál es el cuarto paso? Anótalo, por favor. El Espíritu Santo te empieza a andar. Cuarto paso, andar en el Espíritu. Cuarto paso, andar en el Espíritu. Pero no es tanto que tú andas en el Espíritu, el Espíritu Santo te empieza a caminar a ti. Como tú te dispusiste, como tú te presentaste, como tú estuviste conociendo, como tú estuviste considerándote, el Espíritu Santo dice, aquí tengo todo el terreno para yo hacer mi voluntad. Y Dios empieza a hacer sus milagros y tú empiezas, escúchame, a caminar en el fruto del Espíritu. El Espíritu empieza a cambiar tu refunfuñez, tu enojo, comienza a cambiar tu impaciencia, comienza a cambiar tu iniquidad, todas esas cosas por el fruto del Espíritu. Empiezas a ser amoroso, gozoso, paciente, amable, benigno, bondadoso. Tú empiezas a ver, ¿por qué? ¿Cómo es que está pasando eso? Porque tú supiste, te consideraste, te presentaste a Dios y ahora el Espíritu Santo es el que hace la obra en ti. El Espíritu Santo empieza a trabajarte, el Espíritu Santo empieza a gobernarte.
El Espíritu Santo empieza a hacer su obra. Y tú empiezas a vivir en el fruto del Espíritu. Empiezas a manifestar los dones del Espíritu. Tú vuelves un canal para ministrar a otros. Y de repente te encuentras dándole palabra a otra persona. ¿Y esas palabras de dónde salieron? ¿Yo cómo le pude decir eso acerca? Porque el Espíritu Santo te estaba dando sus dones. Y no solo dones, los 9 dones del Espíritu. Profecía, don de lenguas y todos los dones y las manifestaciones del Espíritu. Palabra de ciencia, pero también empiezas a caminar en las obras del Espíritu. Milagros, sanidades. Tú ves una enfermedad, en el nombre de Jesús te declaro sano. El Espíritu Santo empieza a hacer su vida, a hacer su obra, a hacer su trabajo a través de ti. ¿Por qué? Tú te preocupaste de 3 pasos. El cuarto, Él empieza a andarte. Él empieza a gobernarte. Es la vida del Espíritu Santo. Es tan sencillo como eso. ¿Captaste el mensaje de esta mañana? Si nosotros nos preocupamos de eso, iglesia, vamos a ver la victoria del Señor. Tú no tienes que hacer las obras de Dios. Preocúpate del saber, preocúpate de considerarte y preocúpate de presentarte. El resto es trabajo de Él. Lo hace el Espíritu Santo. Andar en el Espíritu. Romanos 8:5. Mira lo que dice Romanos 8:5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. El punto es que sabemos, consideramos y nos presentamos a la carne. ¿Qué pasa con esas personas? Dice el versículo 6, porque la mente puesta en la carne es muerte. Porque muchas veces experimentamos, estoy seco, estoy muerto, estoy desalentado. Ay, pastor, estoy afligido. ¿Por qué? Está bien, van a haber circunstancias eventuales donde nos vamos a sentir así. Pero no puede ser el denominador común que estemos secos, tristes, derrotados. No. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te enfocas en la carne, sí, ese va a ser el resultado. Pero cuando te enfocas en el Espíritu, ¿qué dice? Los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Verso 6 dice, la mente puesta en la carne es muerte. La mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Es decir, cuando te concentras en saber, considerar y presentarte conforme a lo que Cristo hizo, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el efecto? Tú vas a tener vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Mira, Dios no coge una mente puesta en la carne. Mejor dicho, Dios no se glorifica en una mente puesta en la carne. Dios se glorifica en una mente puesta en el Espíritu. Tú te levantas con resentimientos, te levantas, hay cosas, tú sabes que hay heridas y no las has trabajado, tú sabes que hay situaciones en el alma que no las has tratado a la luz de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que estás haciendo? Permaneciendo en la carne. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, dice. Pero el ocuparse, la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sencillo. Cuando tú no sabes, cuando tú no consideras, cuando tú no te presentas conforme a Cristo, entonces eso no agrada a Dios. Pero nosotros, los del Centro Familiar Cristiano, toda persona que está conectada o verá la grabación, dice, ustedes no están en la carne ya, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Gloria a Dios, porque cuando fuimos salvos, el Espíritu Santo vino a hacernos habitación de Él. Dice, pero si alguno no tiene el Espíritu, tal no es de Él. Verso 11, miren lo que dice el verso 11. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Esa es la poderosa vida del Espíritu. Dios mismo empieza a vivificarte. Dios mismo empieza a hacer su obra en ti. Ahora sí regresemos al verso 3. Vamos al verso 3 de Romanos 6, que nos saltamos. Teniendo esto claro,
yo quiero explicarte. Hemos visto pasos de identificación. El título de este mensaje es el poder de la identificación. Y yo quiero hablarte de lo que la Biblia habla es un paso de identificación poderoso. Muchos quizás hicieron esto, pero no con el entendimiento correcto. Muchos no han dado el paso aún y se están perdiendo la vida de identificación con lo que pasó con Cristo por causa de ignorar esto de aquí. Y yo como pastor, es mi deseo y sobre todo quema mi corazón para que usted pueda ver la riqueza de esta identificación poderosa que nos da la palabra. Verso 3, Romanos 6:3. ¿O no sabéis, verso 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Nos habla del bautismo, ¿ok? Vamos a entenderlo. Verso 4, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Bautismo, ¿qué es eso? Bautismo es la palabra griega aquí, baptizo, que significa sumergido, abrumado, es decir, completamente mojado, envuelto. Baptizo viene de la raíz griega bapto, que significa lavar, mojar. Eso es bautismo. ¿Qué es lo que está diciendo? Vamos a leerlo nuevamente. ¿Saben ustedes? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué significa bautizarse en Cristo Jesús? Bautizados en Cristo Jesús es haber sido bautizados en su muerte. En otras palabras, es la declaración gloriosa que morí con Cristo, morí con Él. Y como dijimos, ese es el fundamento. Si tú no crees que moriste, si tú no te ves que moriste, si tú no te identificas, no va a haber victoria sobre el pecado y no vas a disfrutar la vida de Dios. Si tú no te identificas con que moriste con Cristo, entonces no vas a disfrutar lo nuevo del Señor que Él tiene para ti. ¿Qué significa ser bautizado? El mismo pasaje lo explica. Ser bautizado significa ser unido a Cristo. Bautizado, di conmigo, bautizo, unido a Cristo. Bautismo, injertado en Cristo. Bautismo, semejante a Cristo. ¿Semejante qué? Semejante en su muerte, semejante a Él en su sepultura, semejante a Él en su resurrección, semejante a Él el efecto en su vida. ¿Lo puedes ver? Bautismo, ¿qué es? Semejante, unido, injertado en Cristo Jesús. Bautizado en Cristo significa semejante a Cristo, unido a Cristo, injertado en Cristo. Pastor, explíqueme esto, por favor. Ya te lo dije. Morimos juntamente con Cristo. Nuestra vieja naturaleza quedó sepultada con Cristo para muerte eterna. Y resucitamos con Cristo a una nueva vida por la gloria del Padre. Eso es ser partícipe de lo mismo que a Cristo le pasó. Identificarnos con Él, semejantes con Él. Ahora, probablemente esto es nuevo para muchos que escucharán esto aquí hoy. ¿Sabías tú que hay 3 tipos de bautismos? ¿Es en serio, pastor? ¿3 bautismos? Ni siquiera hemos sabido que hay 2. Y usted me dice que hay 3. Voy a explicar nuevamente. Los pasos, ¿te acuerdas? Él nos puso en Cristo e hizo una obra completa para nosotros. Recuerda que cuando yo me someto a Él mediante la identificación, experimento el poder.
¿Sí? Saber, considerarme y presentarme. ¿Y cuál es el resultado? Él manifiesta su poder a través de mí. Voy a repetirlo. Él me puso en Cristo. Y porque me puso en Cristo, lo mismo que le pasó a Cristo, me pasó a mí. Semejante a Él en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que rendirme, sabiendo, considerando y presentándome. ¿Cuál va a ser el efecto? Él va a vivir su vida de poder a través de mí. Repito, Él me puso en Cristo y ahora yo estoy en Él. Lo mismo que le pasó a Él, me pasó a mí. Él me llamó, Él me salvó, Él me escogió. Luego, ¿yo qué tengo que hacer? Mi parte. Yo me identifico con esa realidad. Yo voy a permanecer, yo voy a meditar, yo voy a saber, yo voy a considerarme y me voy a presentar. Aquí estoy, Señor. Y entonces, Él empieza a vivir su vida de poder a través de mí. Este es el primer bautismo. Cuando Él vino y nos salvó, Él nos injertó, Él nos puso en Cristo Jesús. Él te trajo, por su Espíritu Santo te convenció de la verdad y te trajo a Cristo Jesús. Ya fuiste bautizado con un primer bautismo, cuando fuiste traído a Cristo Jesús. Luego, yo tengo que hacer mi parte, identificarme, considerar, saber, permanecer. Ese es el segundo bautismo, bautismo en agua. El bautismo en agua es tan solo una expresión de que lo que a Él le pasó, me pasó a mí. Y cuando yo doy el paso del bautismo en agua, yo estoy declarando, yo morí con Cristo. Es mi parte, la identificación. El bautismo en agua. Y luego viene el tercer bautismo. Cuando yo me someto a Él, cuando yo me rindo a Él, cuando yo me presento ante Él, Él me bautiza en su Espíritu Santo. En la medida en que yo más me rindo, en la medida en que yo más estoy presentándome, Él me llena, Él me llena, Él me llena. El bautismo en el Espíritu Santo. 3 bautismos, pastor. Primero, tú fuiste traído a Cristo, bautizado en Cristo Jesús. El bautismo de victoria sobre el pecado, bautismo en agua. Cuando yo me pongo bajo las aguas, yo estoy declarando, morí con Cristo. Y eso sucede. Y muerto al pecado y vivo para Dios. Y el tercer bautismo es cuando Él te llena de su Espíritu Santo y de su poder. 3 bautismos de poder. 3 bautismos, 3 identificaciones de relación. ¿Quién nos bautizó en Jesús? El primer bautismo, cuando somos traídos a Cristo, el Espíritu Santo te bautizó en Jesús. El Espíritu Santo, que es el que convence de la verdad, te trajo a Jesús. 1 Corintios 12:13, mire lo que dice. Pues por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Este es el primer bautismo, cuando tú eres traído, judíos o griegos, dice, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. En el momento de la salvación, el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo y se nos da la posición de justicia. Tú, cuando naces de nuevo, tú eres traído a la salvación y tú eres traído a una nueva posición de justicia. Eres hijo justo. El Señor te declara justo. Yo sé, muchas personas aquí probablemente no se han bautizado en agua, pero si tú creíste en Cristo Jesús, eres un hijo de Dios. Sin embargo, estás perdiendo probablemente el segundo bautismo. El segundo bautismo, ¿qué es? Hecho correctamente, con el entendimiento, el segundo bautismo es el bautismo de victoria sobre el pecado. Mucha gente no está experimentando victoria sobre el pecado porque no fueron bautizados correctamente en agua. O porque no están teniendo la conciencia correcta del bautismo en agua. Bautismo en agua significa yo me identifico, yo en la semejanza de Él, en su muerte, en su sepultura y su resurrección. Y como yo morí, el pecado no tiene más poder sobre mí. Y entonces yo me levanto a gobernar. Es el bautismo de sujeción. Yo me someto, yo me presento. Padre, aquí estoy. Ese segundo bautismo, ¿quién lo hace? Lo hace el discipulador.
El primero fue el Espíritu Santo que te bautizó en Cristo Jesús. El segundo bautismo es el discipulador que te sumerge en agua, porque recuerda, bautizo en el griego significa sumergir, mojar completamente. Si te aspergiaron con agua, eso no fue bautismo, porque bautismo es sumergir, mojar. Yo te lo estoy definiendo, te lo estoy explicando según la definición. Y cuando yo estoy bajo las aguas, Padre, yo morí con Cristo. Mi hombre de pecado queda sepultado bajo las aguas. Señor, con Cristo morí. Y con Cristo me levanto a una vida nueva. Y salgo de las aguas. Es una identificación con lo que Él pasó. Las personas que van a bautizarse el próximo domingo, quédate todo el tiempo que quieras debajo del agua. Mantén la respiración y di, allí se queda el viejo hombre. Ora al Señor y dile, Señor, allí yo quedo muerto. Y mi viejo hombre muerto y resucito, una vida nueva. El tercer bautismo es el bautismo en el Espíritu Santo. A propósito, antes de pasar al tercer bautismo, ¿será Juan el Bautista? Porque nosotros cuando leemos pensamos que Juan el Bautista fue el primer bautizador. El bautismo lo inventó Juan el Bautista. No. El bautismo, es más, era bien practicado en las ceremonias judías, antes de Juan. El pastor, yo no sabía eso, que antes existía bautismo, antes de Juan ya existía bautismo. Por supuesto que sí. Es más, miren lo que dice Éxodo 30, 17, cuando el Señor le da las indicaciones a Moisés. El Señor le dijo a Moisés, haz un lavamanos de bronce con una base también de bronce. Ubícalo entre el tabernáculo y el altar, llénalo de agua. Allí Aarón y sus hijos se lavarán las manos y los pies. Tendrán que lavarse con agua cada vez que entren al tabernáculo para presentarse delante del Señor. Y también cuando se acerquen al altar para quemar sus ofrendas especiales para el Señor. De lo contrario, morirán. ¿Sabías que en el tabernáculo y después cuando se construyó el templo, ya había un lavador de manos y pies? Y el sacerdote tenía que lavarse todo completamente. ¿Por qué? Era un símbolo del agua. ¿Quién es el agua? Cristo Jesús. Es la fuente de agua viva. Lava para poder yo presentar la ofrenda al Señor. Tú no puedes presentarle a Dios lo viejo. Tú tienes que presentarle a Dios lo nuevo. Por eso me presento como resucitado. Me presento como vivo entre los muertos. Cada vez que me presento al Señor, le traigo esta nueva creación. Pero para que sepas tú que ya había, y es más, en los descubrimientos y hallazgos arqueológicos, se ha encontrado que en toda esa zona de Israel, en los lugares de culto, habían baños, habían estanques, especies de piscinas, donde las personas eran lavadas. Hay algo precioso. La palabra para estanque y piscina en el hebreo es la palabra mikveh. Mikveh es la palabra que se traduce piscina, estanque de agua, pero también mikveh es la misma palabra para esperanza y confianza. Por eso en Jeremías 17, no lo vamos a leer, pero Jeremías 17, el profeta Jeremías dice, bienaventurado el hombre que en el Señor ha puesto su confianza. Será como un árbol cuyas raíces están cerca de mucha agua. Su hoja estará siempre verde, aun cuando venga el calor, aun cuando venga la sequía, su hoja siempre estará verde, dando fruto. Y más adelante dice, en el versículo 13 de Jeremías 17, oh Señor, esperanza, mikveh. Mikveh, la palabra para estanque es la palabra para esperanza. Esperanza de Israel. Todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas. Qué maravilloso. Ya ellos veían y entendían que el agua es un símbolo de limpieza, de purificación, y avisoraban una esperanza de que Dios mismo es la fuente de agua viva. Por eso el bautismo en agua es simbólico, es representativo, es importante, porque es una señal de purificación, es una señal de que con Cristo murió, quedó ese viejo hombre crucificado, sepultado allí. Y el tercer bautismo, yo le dije, ¿cuál es? El bautismo en el Espíritu Santo.
El primer bautismo, recapitulando, es en Cristo Jesús. Fuimos traídos a la posición de justicia, fuimos traídos al cuerpo. El segundo bautismo en agua, somos sumergidos en agua. Un bautismo de poder, victoria sobre el pecado. El pecado no se enseñoreará de nosotros, porque ya morimos con Cristo. Y el bautismo en el Espíritu Santo. Ese sí no me lo sabía, pastor. Explíqueme ese de allí. Mateo 3, 11. Juan el Bautista declaraba. Mire lo que dice Juan el Bautista, Mateo 3, 11. Yo a la verdad los bautizo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno, dice, de quitarle las sandalias. ¿Qué pasa con él? Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Este bautismo es importantísimo. Dice Juan, yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, él los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Yo te hago la pregunta, ¿ya recibiste este bautismo? ¿Ya le pediste al Señor, Señor, dame ese bautismo? Bueno, tú no tienes que preocuparte, pídelo al Señor, pero preocúpate de saber, preocúpate de considerarte y preocupa de presentarte a Dios como adoración. En un tiempo de adoración, entrégate. Cuando vengas a adorar o donde quiera que estés adorando, concéntrate en adorar al Señor. Concéntrate en entregarte al Señor. Dile, Señor, yo soy la ofrenda. Mi canción está bonita, Señor, mis instrumentos, lo que toco están bonitos. Pero la verdadera ofrenda soy yo, Señor. Yo soy la adoración para ti. Tú vas a darte cuenta que en el momento que menos lo piensas, vas a ser bautizado en el Espíritu Santo. Pero tú tienes que rendirte completamente para que el Espíritu Santo, entonces, para que Cristo, porque Cristo es el bautizador, te llene más y más con el Espíritu Santo. Muchas personas no experimentan este bautismo simple y llanamente porque no se están rindiendo. Y es importante la rendición. Pastor, pero quiero más evidencia de eso. Bueno, yo le voy a contar algo. ¿Sabía usted que hay muy pocas cosas que se repitan simultáneamente en los 4 evangelios? Hay 3 evangelios que son parecidos: Mateo, Marcos, Lucas. Mateo, Marcos y Lucas es más, porque son similares, casi relatan los mismos hechos, se les llama evangelios sinópticos, los 3 primeros, Mateo, Marcos, Lucas. Pero Juan es diferente, porque los tres primeros hablan básicamente del tercer año del ministerio de Jesús. Juan se enfoca en los 2 primeros años del ministerio de Jesús. Por eso es que cuando usted compara los 4 y usted dice, a ver, ¿qué eventos se repiten en los 4? Va a ver que son muy pocos los eventos que se repiten en los 4, o las narraciones de los 4. Porque Juan se enfoca en los 2 primeros años y los 3 primeros evangelios se enfocan en el tercer año del ministerio de Jesús. ¿Sabes tú cuáles son esas pocas cosas que se mencionan en los 4 evangelios? Quiero que las sepas. La muerte de Jesús se repite en los 4. La resurrección de Jesús se repite en los 4. La alimentación de los 5,000 se repite en los 4. Y el bautismo en el Espíritu Santo se repite en los 4. Marcos 1:8. Ya leímos Mateo. Vamos Marcos. Juan el Bautista declara, yo os bauticé con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. ¡Wow! Marcos dice, declarando las palabras de Juan el Bautista, Jesús los bautizará con el Espíritu Santo. Lucas 3:16, Juan respondió diciendo a todos, yo los bautizo con agua, pero el que viene, el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y Juan 1:33, ya vimos Mateo, Marcos, Lucas, Juan 1:33. Y yo no le conocía, dice Juan el Bautista, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu Santo descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. ¿Lo habías visto? El bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo de poder. Jesús fue nuestro ejemplo. En Jesús vemos cumplidos los 3 bautismos.
Obviamente Jesús no conoció el pecado y Jesús no tenía que nacer de nuevo, como nosotros sí nacimos de nuevo. Jesús nació perfectamente en la familia de Dios. Jesús siempre fue hijo de Dios, siempre ha sido hijo de Dios. Esa es la posición de él como hijo. Segundo bautismo, Juan lo bautizó en agua. Tercer bautismo, cuando Jesús bajó sobre las aguas, se levantó, el cielo se abrió sobre él. El Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Los tres bautismos. Y nosotros los creyentes, de igual manera, somos llamados a experimentar la misma vida, bautizados en el cuerpo de Cristo cuando nacemos de nuevo. El bautismo en agua, que es el bautismo de victoria sobre el pecado, es el bautismo de identificación y es el ejercicio diario, saber considerarme y presentarme. Y el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo empieza, cuando tú te has presentado, cuando tú te has rendido, el Espíritu Santo puede hacer de ti toda la voluntad de Dios y empiezas a manifestar el fruto del Espíritu, los regalos del Espíritu Santo y las obras de poder como Cristo Jesús vivió. Entonces somos salvos, bautizados en agua, bautizados en el Espíritu Santo. Pastor, Hechos 2:38. Hay mucha gente, sabe, que cuestiona el bautismo en el Espíritu Santo y dice: no, eso no es cierto, eso no es verdad. Hay denominaciones que niegan el bautismo en el Espíritu Santo. Y dicen: no, eso fue solamente para los apóstoles. Tú sí sabes que cuando Juan, hemos leído los 4 evangelios, cuando Juan dice: viene uno detrás de mí que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Tú sabes que Juan no le está hablando a los apóstoles? Juan le está hablando a un grupo que no son los apóstoles, porque los discípulos recién son escogidos después. Juan le está hablando que este es el beneficio, este es el regalo de todos los creyentes. Viene uno que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y muchos dicen: no, solamente para los apóstoles. Eso solamente fue para cuando estaban en Pentecostés, en el aposento alto. Yo quiero darte evidencia bíblica que no es así. Vamos a leer primero Hechos 2:38. Mira lo que dice. Hechos 2:38. Esto sucedió el mismo día en Pentecostés. Cuando los 120 estaban reunidos, descendió el Espíritu Santo y luego Pedro, en el poder del Espíritu, se convirtió en el canal de Dios para que el Espíritu Santo pueda convertir a 3,000 personas en el primer día. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos. ¿Cuál es ese bautismo? El primero. Es el bautismo de salvación. Arrepentíos. Y sed bautizados. Ese es el bautismo en agua. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Viste los 3 bautismos? Arrepentíos, cuando nacemos de nuevo, cuando llegamos a Cristo. Segundo, bautizados en agua, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 3 bautismos, 3 identificaciones. Hechos 8:12. Vamos a ver Hechos 8:12. 5 años después de Pentecostés. No, pastor, eso solo era para los primeros cristianos. 5 años después de Pentecostés. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron, bautismo de salvación, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, ¿qué pasaba? Se bautizaban. Ese es el bautismo en agua. Tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó. Y después de bautizarse continuó con Felipe. Y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el tercer bautismo, el Espíritu Santo. Pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, solo habían recibido ¿qué bautismo? En agua. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. 10 años después, Hechos 10. 10 años después de Pentecostés. Hechos 10:43. De este dice, dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre, todo el que cree en él, ¿cuál es ese? Bautismo de salvación, recibe el perdón de los pecados. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, ¿qué pasó?
el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuál les faltaba a ellos ahora? El bautismo en agua. Verso 45. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, 47, ¿ya recibieron bautismo en salvación? ¿Ya recibieron el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. 25 años después de Pentecostés, Hechos 19. Para que no digas que esto es solamente de los primeros cristianos. Hechos 19:1. 25 años después. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Pablo, el gran apóstol, él entiende que aunque ellos habían creído en Cristo, no necesariamente habían recibido el Espíritu Santo. Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo, ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, bautismo en agua, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Evidencia bíblica de tres identificaciones de poder. Estos tres bautismos son tres testigos. 1 Juan 5:6 dice, Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Jesucristo fue bautizado en agua y ese ya es un testigo que habla de que Jesús es Hijo de Dios porque el cielo se abrió, este es mi Hijo amado. Luego Jesús en la cruz derramó su sangre y el cielo, dice, se oscureció, la tierra tembló. Ese derramamiento de sangre testifica Jesús es Hijo de Dios. Dos testigos, sangre, salvación. Vimos agua, salvación. Y dice también el apóstol Juan en 1 Juan 5, y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Por lo tanto, son tres los testigos. 1 Juan 5:8 dice, tres testigos, el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu, bautismo en el Espíritu Santo. Bautismo en agua y la sangre, el bautismo de salvación. Cuando tú llegaste al cuerpo de Cristo. Es importante ver esto. Es importante entender, son bautismos de poder, identificaciones. 1 Corintios 10 dice, apóstol Pablo, no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres, Israel, cuando salió de Egipto, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Verso 2 dice, léelo si quieres en la pantalla. Y en Moisés es el libertador, Moisés es una figura de Cristo, ¿ok? En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. En Moisés, Israel fue bautizado en la nube porque la nube los dirigía y en Moisés fueron bautizados en el mar. Cuando Israel pasó el mar rojo, eso es una señal de bautismo. Porque todos sus enemigos, la vieja vida, Egipto, la esclavitud, quedó sepultada atrás en las aguas del mar. Y Moisés es una figura de Cristo. En Cristo, primer bautismo, salvación, somos bautizados en el Espíritu Santo y en agua.
en Cristo Jesús. Bautismo en nube, ¿qué significa? Israel no vivía para ellos encontrar el camino. Oye, Moisés, ¿por dónde tenemos que ir? ¿Para dónde tenemos que ir? No es una vida gobernada por ellos mismos. Es una vida gobernada por la nube. Es una vida gobernada por el Espíritu Santo. Dios no quiere que vivas tú la vida, tú intentando resolver los problemas, tú intentando arreglar las cosas, tú intentando ser un mejor cristiano. No, tú preocúpate de identificarte y el resultado es de Él. Tú preocúpate de saber, de considerar y presentarte y Él tiene la libertad de poder usarte para su gloria. En el tabernáculo, lo primero que estaba cuando entrabas al tabernáculo era el altar del sacrificio, donde el cordero era sacrificado por los pecados. Jesús fue el cordero sacrificado por nosotros, por nuestros pecados. Y ahora en Cristo recibimos esa salvación. Después venía lavarse completamente. Bautismo en salvación, bautismo en agua. Y luego el sacerdote, para poder ministrar, se le derramaba el aceite del redoma, que es símbolo del Espíritu Santo, en el tabernáculo. Todo lo que necesitas para ir al cielo es ser salvo. Pero si quieres vivir victoriosamente en esta tierra, tienes que ser bautizado en agua y bautizado en el Espíritu Santo. Para ser salvo solamente tienes que arrepentirte y creer, como el ladrón en la cruz. Él creyó y fue salvo. Pero estamos más que seguros que él hubiera querido ser bautizado en agua y bautizado en el Espíritu Santo. Muchos de ustedes son salvos y van al cielo, pero no fueron bautizados después de haber creído. Muchos quizás fueron bautizados de pequeños y no después de haber sido salvos, ahora que verdaderamente has entregado tu vida a Cristo. Y muchos aquí, quizás por el desconocimiento, porque alguien no les ha explicado, aún no han dado los pasos para empezar a vivir una vida gobernada por el Espíritu Santo. ¿Será esta la razón por la que muchos creyentes están derrotados? ¿Será esta la razón por la que muchos están viviendo una vida sin propósito? ¿Estás viviendo solo con 1 o 2 bautismos de los 3 que Dios quiere que experimentes para vivir con poder? Hay una vida de victoria esperando por ti, que mediante el bautismo en agua y la identificación diaria, los 4 pasos, vas a vivir una vida de poder y el resultado va a ser que te vas a convertir en un vehículo del Espíritu Santo para que Dios manifieste el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, las obras del Espíritu Santo. ¿Qué tal si oramos al Señor? ¿Y qué tal si le pides a Dios? Señor, yo quiero eso. No podemos conformarnos con vivir una vida derrotada. La vida que Cristo vino a darnos es una vida de poder. Si aún no te has bautizado en agua, habla con nosotros, por favor. Y si aún no has sido bautizado en el Espíritu Santo, hoy clama al Señor y dile: Señor, aquí estoy, me presento. Gracias, si nos ponemos de pie y oramos. Padre Celestial, te doy gracias porque me has dado los pasos prácticos. Nos has dado los pasos prácticos para experimentar la vida de Cristo y el poder de la obra terminada. Yo morí con Cristo y mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Que esta verdad sea revelada en lo más profundo de mi corazón y que viva consciente de esto. Quiero crecer, dile al Señor, quiero crecer en el conocimiento de la obra terminada y todo lo que sucedió para mí. Que al acostarme, que al levantarme, que al estar en la casa, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que esté, yo haga conciencia de que estoy muerto en Cristo. Entonces cada día vendré y presentaré mi vida y todo lo que tú me has dado delante de ti. Me presento como vivo de entre los muertos, porque es una realidad que la he atesorado en mi espíritu. No vivo más a la generación del hombre viejo.
No vivo más a esa generación de Adán. Ahora vivo para Cristo. Vivo para el hombre glorificado. Me presento como resucitado. No soy yo el que vive, sino que es Cristo viviendo a través de mí. Esta es la vida del Espíritu. Soy tu habitación, soy tu casa, y tú harás evidente en mí todo tu poder. De modo que los que están a mi alrededor, todos a mi alrededor verán tu gracia, verán tu amor a través de mí y la libertad de la vida de Jesús. Así sea hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dile al Señor: Señor, aquí estoy. Gracias. Me presento. Te entrego todo señorío. Te entrego todo dominio. Te entrego todo gobierno. Y que tu Espíritu Santo haga su obra en mí. Si tú no te presentas, no va a suceder. Si tú no te rindes, no va a darse. Y ojo, esto no es un evento de una vez. No, esto es constante. La llenura de su presencia es constante. Cada día te rindes, cada día te presentas. Cada día le dices: Señor, aquí estoy. Padre, me presento. Gracias, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. ¿Podrías tú visitar, Señor, la vida de mis hermanos y hermanas, Señor, y hacerlos casas tuyas, hacerlos, Padre, instrumentos tuyos? Padre, ya no presentamos nuestro cuerpo al pecado, presentamos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, y me presento como vivo entre los muertos. Ese vicio, ya no me presento a ese vicio, ya no me presento a esa esclavitud, ya no me presento a esas cadenas, ahora me presento a Cristo. Cristo, aquí estoy. Dile: Cristo, aquí estoy. Cristo, aquí estoy. Cristo, aquí estoy. Cristo, aquí estoy. Aquí está el vaso, aquí está el instrumento, aquí está el canal, aquí está, Señor. Haz tú lo que tienes que hacer. Me presento como ofrenda. Yo soy la adoración, yo soy el sacrificio. Haz tú, vive tú tu vida. Las obras de Cristo, las obras del Espíritu, vívelas a través de mí. Los dones del Espíritu: discernimiento, ciencia, sabiduría, don de lenguas, interpretación, milagros, sanidades. Oh, en el nombre de Cristo Jesús, todos los dones, aquellos que se rindan, aquellos que se presentan en esta hora, en el nombre de Jesús, recibe, porque son regalos, son gratuitos para todo aquel que se dispone. Aquí estamos, Jesús. Gracias por esos 3 bautismos de poder. Gracias, Señor. Padre, gracias. Gracias en Cristo Jesús. Solo adórale y dale gracias. Solo adórale y dale gracias. Podemos adorar al Señor.